¿por qué la revuelta no escaló en una revolución? Por la pandemia, digo yo. Es un elemento de la pandemia, importantísimo, sin duda. Pero no es el único, creo yo. A ver. Creo que las revoluciones o las revueltas escalan en revoluciones cuando tienen al frente una dinastía, es decir, un sistema político anquilosado, endogámico y Ya. decadente. Y nuestro sistema político puede tener miles de falencias, pero no es una dinastía. Es mi lugar, llego sin disfraz. Sean muy bienvenidos a una nueva noche sin disfraz, esta vez en compañía de un grande. Me refiero al escritor Carlos Tromben, quien me acompaña el día de hoy, con quien vamos a estar conversando acerca de las tramas ocultas del 18 de octubre. ¿Cómo estás, Carlos, querido? Hola Luis, ¿qué tal? Muy contento y muchas gracias por la invitación. Hacemos un salucito. No nos veíamos hace tiempo. No, exacto. Hace mucho tiempo que no nos veíamos con Carlos. Y bueno, pues quise invitarte al retiro para tener esta conversación tan necesaria sobre cuestiones que de pronto teníamos dormidas en nuestra memoria y que yo las refloté leyendo el libro, y otras que se me pasaron por completo por debajo, ¿no? Y creo que a muchas personas también, porque obviamente la educación financiera en Chile, digamos, no es el fuerte de la sociedad. No. Y tú das muchas pistas de cuestiones que están como tras bambalinas, ¿no? Como estas distintas pujas subyacentes al 18. Sí. Quisiera preguntarte, ¿este libro lo escribiste durante el estallido, post estallido? ¿Cómo fue? Durante el estallido yo hacía unos despachos live desde la zona cero, distintos puntos de Santiago, Valparaíso, donde yo me movía en esos meses. Pero era todo. En ese momento había un intento de reflexión. Muchas personas estábamos intentando reflexionar sobre la marcha de lo que ocurría, Claro. Pero el libro es exclusivamente producto de una investigación y entrevistas realizadas hace poco. Ya, o sea Sí. que es un proyecto. Retrospectivas, digamos. Ya, retrospectiva. Partamos por, una idea con la que inicia el libro, y es este MacGuffin de los 30 Sí. pesos. Sí, Explícanos un poco, primero, ¿qué es un MacGuffin? claro. Y qué fue lo que pasó finalmente con los 30 pesos, ¿no? ¿Por qué tú lo tomas como el símbolo para abrir el libro? Claro, el MacGuffin era un dispositivo narrativo que usó mucho Hitchcock y en su momento en las tramas de suspenso, y tenían que ver con un pretexto para gatillar la acción. Un detonante. Un detonante que después pasaba a segundo plano en la medida en que iban sucediendo cosas y digamos interponiéndose distintos obstáculos al protagonista hasta llegar al desenlace. El MacGuffin carece de una importancia real y se circunscribe a su rol de desencadenante, ¿no? En ese sentido, los 30 pesos del alza del metro decretadas en octubre, comienzos de octubre de 2019, no tenían una gravitación económica tan grande. Claro. Estaban circunscritas también a los adultos, no a los estudiantes, que fueron los principales impugnadores de la medida, pero sin embargo permitieron o representaron esa gotita de agua que cae en un vaso ya rebalsado, que era la paciencia de los chilenos frente a lo que se consideraba un sistema de abuso. Fue ese aleteo de la mariposa Exacto. que genera la tormenta, ¿no? Y desestabilizó todo, algo tan pequeño desestabilizó. Y que en algún momento ya, tú en el libro lo dices, dejó de ser el tema, ¿no? Claro. Ya se convirtió en otra cosa el En tema. pocos días ya nadie hablaba de los. De hecho, se revirtió esa alza por una decisión del Claro, gobierno. claro. Ya pasemos a otra cuestión que también me parece que es súper interesante y que tiene que ver con las formas de fobia y de deseo que chocan en el estallido social, Sí. que son quizás, para nosotros estamos transitando siempre, ¿no? Entre Sí. estos dos estados de fobia y deseo, Sí. y me parece que el análisis que haces tú es súper interesante. Creo que cada sector de la sociedad tiene su tándem de fobia y deseo. Claro. Y en el caso de lo que estaba sucediendo en ese momento en Chile, el deseo de un sector de la sociedad, el sector más privilegiado, el sector de mayores ingresos, vinculado a las grandes fortunas y al mundo de la gestión financiera en Manhattan, era la reducción de los impuestos. Ese era el deseo que les permitiría un goce prácticamente obsceno desde el punto de vista de los privilegios que ya disfrutan esos sectores, pero además
ahuyentar algo que ellos también le tenían fobia, que era la noción de la mediocridad, ¿no? Ya. Las personas en Chile, los hombres blancos de clase media alta, ingenieros comerciales, economistas, empresarios, le tienen pavor a considerarse mediocres, a Ya. no ganar lo suficiente, a no ser lo suficientemente exitoso, a dejar pasar oportunidades de triunfo y de ganancia. Esa palabra mediocridad está muy instalada en Claro. el debate público. Entonces, Bueno, y siempre sale a colación esta idea de convertirnos en un país mediocre, ¿no? A Como cada rato, ¿no? que las cifras macroeconómicas nos den, inmediatamente nos convertimos en un país un país mediocre. se hablaba de la nueva mediocridad incluso Claro. durante el gobierno de Bachelet. Entonces, y la fobia tiene que ver con aquello que nos espanta, ¿no? Y probablemente, y hoy día lo vemos también de manera retrospectiva, el deseo de muchos chilenos, por ejemplo, es tener una jubilación digna. Claro. El deseo de muchos chilenos es llegar a fin de mes sin sobresaltos económicos. Exacto. El deseo de muchos es transitar por una ciudad limpia. Claro. O no tener que hacer completar si a algún pariente o algún amigo le da una enfermedad Una grave. enfermedad grave. Hay ciertos deseos que siguen estando en la situación de deseo, de un deseo que se aleja. Claro. ¿no? Que parecemos acercarnos a su consumación, Pero- se nos aleja finalmente. Y como esta idea qué interesante, esta idea de en cuánto tiempo Chile va a lograr el desarrollo. Sí. Cada cierto tiempo reflotan noticias y siempre es como en 20 años vamos a lograr el Siempre está ahí, desarrollo. ¿eh? Y esos 20 años nunca llegan. Yo me acuerdo la idea en matemática cuando en la universidad era la curva asintótica, que nunca cortaba el eje, ¿no? Claro. Que va de nuevo y se torna paralela a ella. Y en ese sentido, eso es bastante frustrante, ¿no? Porque, y lo paradojal del 18O es que el deseo de los más ricos de consumar el goce obsceno de una rebaja de impuestos que los haría ser más ricos de lo que ya son, ¿no? Claro. También se vio frustrado, como el deseo masivo, mayoritario de los chilenos de tener jubilaciones dignas, una salud, un Claro. sistema de salud. Un sistema de salud, un sistema de jubilación. sistema También de se educación. frustró. También se frustró ese deseo de la élite. se Y con- eso se frustró por el estallido, porque estuvo a punto de aprobarse esa reforma tributaria. Claro. Y bueno, para entender un poco este deseo obsceno por parte de los lobos de Sanhattan, podríamos decir, Sí. siento que es súper necesario que nos expliques un poquito acerca del trabajo que hacen los asset managers, Sí. que finalmente todos trabajamos con asset managers, los que tenemos AFP, Todos. todos pasamos por asset managers, pero para el grueso de la población siento que es una figura que es muy remota, lejana, y es Claro. gente que maneja mucho dinero y tiene mucho poder, mucha influencia. Así es. Una economía financiarizada como la chilena, de un nivel de capitalismo avanzado, sin ser desarrollado, Claro. la paradoja que tú mencionas, ¿no? Es que la gestión de activos financieros, la transformación de dinero, más bien dicho, la movilización o desplazamiento de dinero a través del tiempo, del pasado al futuro, se realiza a través del sistema financiero, Ya. a través de mecanismos de transformación de ese dinero en acciones, bonos, títulos de deuda, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos de distintas naturalezas, Claro. ¿ah? Capital de riesgo, se llaman activos alternativos, en fin. Entonces son maneras en que un grupo de personas ha adquirido un monopolio del conocimiento Claro, sobre cómo hacer esas operaciones, ¿no? Entonces todos los trabajadores de Chile están obligados a confiar sus ahorros a una AFP, exacto. que a su vez delega en estos asset managers la gestión del dinero. La AFP prácticamente hace muy poca gestión, Claro. poca. En realidad subcontratan y tercerizan, ¿no?, esa gestión en los asset managers, tanto de Chile, de Sanhattan, los famosos fondos de inversión, como Moneda Asset, BTG Pactual, la Rainvial, y extranjeros como los famosísimos BlackRock, JP Morgan, Y etc. son estos asset managers entonces los que Son los señores del dinero. sí, pero de nuestro del dinero de la AFP, Ajeno, por ejemplo. ajeno. Ellos trabajan con platas de otros, ¿no? Ya. ¿No? También van generando, en la medida que acumulan ganancias, Claro. un cierto patrimonio propio. Sí, sí. Pero básicamente ellos se apalancan, como se dice en la jerga financiera, con dineros de terceros. De todos los chilenos, de todos los trabajadores de la nación y de los ricos que operan o mueven
sus fortunas a través de lo que se llama Family Office, ¿no? Son Claro. pequeñas oficinitas o ¿Y, pequeños bancos y privados. Piñera era un asset manager? Sí, claro. Sí. Él comenzó siendo un asset manager. Su carrera, su fortuna se basó en ser un asset manager. Claramente. En mover capital. En mover capitales, claro. Él lo hizo en los años 80 a través de Citicorp. Claro. Y ahí se enriqueció, porque además los asset managers tienen acceso a la información privilegiada, ¿no? Claro, y están muy pendientes de cómo se viene la situación política, las leyes. Todo, tienen una capacidad de lobby, por una parte, una capacidad de influencia en la sociedad, y además, claro, por supuesto, modelos matemáticos, modelos cuantitativos para seguir Claro. el movimiento de todos los activos financieros del mundo, prácticamente. Claro. Y bueno, acá ya explicamos a grosso modo lo que eran los asset managers, y Sí. aquí me quiero meter con una cuestión que me parece fundamental y que tú ya la esbozaste en esta conversación, que tiene que ver con esta suerte de contrarreforma Sí, que prometía el gobierno de Piñera. sí, Porque sí. hay que decir que durante Bachelet 2 hubo un cambio en el sistema tributario chileno que parece que nos dejó muy contentos a esta clase financiera. Bien. Explícanos un poquito para entender. Claro. Con pera y manzana, no es tan fácil, pero... Vamos a hacer el esfuerzo. Mira, Chile tenía una situación ya, digamos, el tema de la desigualdad, de la precariedad de los servicios públicos, de los derechos sociales, ya estaba instalado eso gracias a los movimientos estudiantiles de las primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Y 2011, ¿no es cierto?, hubo una movilización importantísima, ¿no es cierto?, Piñera 1, no olvidemos. Entonces se instaló, estos estudiantes, esa generación de estudiantes que ahora están en el poder, Claro, que ahora están en el gobierno, poder. están en el gobierno, ¿ah? Ellos instalaron esta necesidad de reunir más recursos y canalizar más recursos públicos a través de la tributación, de los que más tienen, hacia la política social, Claro. ¿no? Para acercarnos a un estado de bienestar, A ¿no? un estado de bienestar que son el ideal de los países del G7, salvo Estados Unidos, todos los demás países tienen estados de bienestar. Que no es un estado comunista. Lejos de eso. Está lejos de eso. Lejos de eso son las sociedades democráticas, ¿no es cierto? Claro, donde funciona el mercado y el Estado El mercado laboral. de forma imbricada. Sí, sí, sí. Y de hecho había una neoliberalización de esa sociedad importante en muchos aspectos, en relación a los años 70, pero lo que se buscaba era acercarse a esos parámetros y eso implicaba aumentar los impuestos. Y eso fue lo que hizo Bachelet 2, de incrementar los impuestos ¿A quién? a los que más tienen, A los que más tienen. a través de la tributación de primera y segunda categoría, que es la que pagan las sociedades anónimas grandes ¿Ya? y los dueños de sociedades. En Y Chile, antes de eso no se... Antes de integrados. Bachelet estaban integrados. ¿qué significa que estaban integrados? Significa que si esta es la tributación de la empresa grande y paga ese nivel de impuestos, lo que va a pagar el dueño de la empresa al retirar las utilidades se va a netear, se va a compensar. O sea, uno paga impuestos Una sola vez. en una sola vez. Claro. Entonces, la ganancia de la empresa, que es ganancia del dueño, la segunda no paga impuestos. No paga impuestos. Y eso es mucho más complejo ¿Mm? y de alguna manera cuestionable, ¿Mm? en la medida que ese dueño no es solo un solo dueño, es una cascada de empresas que va hacia arriba como las de Ponce y León. Que tú lo explicas en el libro. Sociedades, van para arriba, ¿no? Entonces, Y ahí se puede llegar con esquemas como el que usó el mismo Sebastián Piñera, Claro. a no pagar impuestos, ¿no? A través de Claro. estas empresas, comprar los empresas. zombies, claro. Claro, Sí. comprar empresas con pérdida, hacer todo esto. Exactamente. Entonces, esa reforma de Bachelet, que en un comienzo fue muy ambiciosa, ¿Mm? buscaba separar. Y que es muy criticada hasta el día de hoy. Yo Sí. escucho, leo Sí. y veo, ¿no? Que siempre porque más te idea de la mediocridad, ¿no? El gobierno de Bachelet 2 convirtió a la economía chilena en una economía mediocre. Claro. Por la claro. reforma tributaria. Por la reforma tributaria. Esa es la narrativa de derecha que dice que Íbamos como avión. y que no es cierto en el sentido que íbamos como avión, o sea, el crecimiento ya había decaído de manera bien O sea, notoria. la crisis asiática al Sí. comienzo del lago nos pegó fuertísimo. Final de Sí. Frey, comienzo del lago, yo recuerdo Sí. que nos pegó No, duro. Y todas las economías capitalistas entran en una fase de desaceleración de la productividad, que es la base de todo, ¿no? Ya. Más allá de los impuestos que no hay impuestos. Entonces, esa narrativa de que eso hizo caer el crecimiento y que de ahí vino el estallido por insatisfacción, porque no hay suficiente crecimiento, es la narrativa de derecha en Chile. Esa es una. Que eso sí, si uno lo lee hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y bueno, es una narrativa. ¿Mm? Yo creo que
es un poco manipulada, pero esa es mi opinión. Ya. Ahora, lo demostrable es que el crecimiento ya venía decayendo con Piñera 1, Claro. porque a nivel mundial venía cayendo el crecimiento del sistema capitalista internacional globalizado. Pero, volviendo a Chile, ¿Mm? esa reforma tributaria de Bachelet, ambiciosa en un principio, se revirtió hasta cierto punto porque la desintegración no fue total. No fue total. Se revirtió, Fue a la chilena, digo. fue la chilena, hubo una cocina, En la medida de lo ahí posible, estaban cocina, todo ya. los hermanos Fontaine, ¿Ya? y entonces lograron que un 65% de las ganancias de la empresa siguiera integrada con la ganancia de los dueños. 65, o sea, es decir, el 35% restante Quedó Ya. grabado. Ya. ¿Sí? Que implica un incremento de recursos fiscales. Pero la propuesta de Piñera 2 era incluso revertir el Revertir todo. Volver una Foja. contrarreforma. Volver a foja cero. Tal como hizo la Iglesia Católica después de la reforma. Volver a cero. Ya. Volver a foja cero, quitar ese 35 que estaba integrado y dejarlo completamente integrado como estaba antes de Bachelet 2. Y esa había sido una promesa de campaña de, Sí, de sí. Sebastián Piñera. Sí, según los cálculos de ese momento de la dirección de presupuesto de la Nación, esa reintegración de 35% iba a provocar una caída del ingreso tributario de unos 800 a 1.000 millones de dólares anuales. Ya. O sea que Todos los años. ingresos que el fisco iba a dejar de percibir. Y que por lo tanto iban a quedar en las arcas de los... De estos tiburones de Sanjara que estamos hablando, ¿no? Exacto. Pero tú en el libro ahí toca un punto de que Sebastián Piñera había ideado como una forma de recaudar por otro lado, ¿no? Como recaudar a través de internet, pero Sí, que era... hubo mecanismos complementarios, porque como Piñera hizo una cosa bien, que fue muy criticado por la propia... El establishment. Exacto, fue muy criticado que él presentara la reforma tributaria como fiscalmente neutra. Es decir, iba a haber esta caída de impuestos de recaudación. de 1.000 millones, pero eso se iba a compensar con más impuestos a las transacciones de internet y Claro. impuestos verdes, había otros tributos que iban a compensar esa caída. Pero no daba. Probablemente no daba, pero era un maquillaje. Ya. ¿no? Había otra pata de esa reforma que era la devolución del IVA a las constructoras, Ya. que también iba a implicar menos recaudación en alguna medida, pero básicamente era un regalo para la industria de la construcción Claro. y para la inmobiliaria. Claro, que son industrias que Mueven mueven mucho, dan mucho empleo. Dan mucho empleo, son muy relevantes en el país. Entonces, Claro. la idea de estimular la economía con impuestos, con rebajas de impuestos, es muy antigua. Está Claro. en el corazón del neoliberalismo. Y lo escuchamos hasta el día de hoy. Sí. Es algo que... Que la baja de impuestos aumenta actividad económica. ¿no? Pero incluso aceptando esa tesis, esa postura. los números no daban. Ya. ¿Y por qué no daban? Porque una devolución un retorno de ingresos por 1.000 millones a los más ricos es totalmente incapaz de generar ni medio punto de crecimiento de PIB. Ya. No da. Eso es como querer llegar de Santiago a Viña con 1 litro de benzina. No da. El PIB chileno es 245.000 millones. Ya. Tú no le estimulas con 1.000 millones. No, No, es muy poco, es muy poco. pero es mucho para Sanjata. Es harto para los dueños de cada empresa. Claro. Para cada empresa del IPSA y de sus dueños, ganar 5, 6, 10 millones de dólares más 20, igual Es ganancia. Pero para la macroeconomía... Es la quinta casa en la playa, es el quinto refugio en la Parva. O Miami, no sé. Lo que tú digas, el yate... El departamento en Dubái, no sé de qué estamos hablando, porque uno pierde la escala, ¿no? Pero, o sea, claro, un cuadro de Mark Rothko, weón, Claro. de 40 millones, no sé. El basilisco. Pero para la macroeconomía de la nación, 1.000 millones no era nada. Ya. Era absurdo, ridículo y un cálculo que ni siquiera convenció a economistas de derecha como Rodrigo Valdés, expresidente del Banco Central. Entonces, esa era la pulsión, esa Sí. era la fuerza. Exacto. Estamos hablando de la previa al estallido Claro, social y claro. por el lado de Sanhattan, digamos, Sí. de la derecha más, o sea, de toda la derecha. Esa era la pulsión, revertir esta reforma, Claro. reintegrar el sistema. Claro, Ya, ahí tenemos, digamos, en una esquina está esta pulsión. ahí, claro. Y ahora te quiero llevar a la otra esquina, que también me parece que es una esquina súper interesante y Ya. que tú la abordas en el libro,
y tiene que ver con el anarquismo insurreccional. Ah, claro. Es que los anarquistas insurreccionales están en la vereda totalmente opuesta a los asset managers, ¿no? Representan lo opuesto en todo sentido de la palabra. Desde el rechazo, aunque existen Anarcocapitalistas. exactamente, existen anarcocapitalistas, pero es una contradicción en sí. Claro. Es ridículo porque las ganancias del capital dependen de la ley, dependen del Estado. Entonces, claro, se necesita la policía para mantener la propiedad privada. Se necesita la policía, se necesita alguien que dictamine que las ganancias van a tener esta tributación, eso es el Estado. Claro, ¿Mm? La eliminación del Estado dejaría a los activos financieros sin ningún soporte legal. claro. A mí eso me lo enseñaron en la universidad, me lo enseñó un profesor de Derecho, Salvador Mor, lo recuerdo. Él nos explicó, era la repulsa anarquista al Estado y la repulsa burguesa al Estado. Pero eso mismo. Pero la repulsa burguesa tiene esta letra chica, o este asterisco, ¿no? Claro. Que es disminuir todo el Estado menos el ejército y la policía. Claro, claro. Y las leyes que codifican Claro. el capital. Claro. Entonces, los anarquistas insurreccionales son un grupo que de alguna manera singulariza a nuestro país en términos de rebeldías juveniles, ¿no? Es uno de los países que tiene más... Y el anarquismo tiene una larga tradición en nuestro país, o sea, está Sin duda. desde los movimientos del norte, los movimientos obreros, siempre ha estado presente el anarquismo. Pero ese es el llamado anarcosindicalismo, Claro. que es un anarquismo de raíz obrera, ¿no? De oficios y Exacto. de artesanos, ¿Mm? ¿no? Con oficios muy definidos, ¿no? Sastre, zapatero, Exacto. linotipista. Que son todos los anarquistas que nosotros encontramos en la primera mitad del siglo XX. Correcto, claro. Y que fueron muy activos en la zona norte, en los puertos, Valparaíso, en igual. Valparaíso, que tuvieron un tejido social muy interesante, de prensa, de producción de intelectualidad y de poesía. Y de teatro. Manuel Rojas, Teatro. Manuel Rojas, hijo de ese anarquista. Es una historia muy, muy bella. Pero el anarquismo insurreccional si bien tiene una afiliación con aquel, no es el mismo sujeto. Ya. ¿No? No es el mismo sujeto porque no son obreros. Claro. No son hijos de... Pese a que hay en ese mundo hay jóvenes que De extracción social baja. pero también hay otros de clase media y media alta. Como tú lo abordas en el caso de Francisco Solar. Claro. Entonces esa mutación que se dio, y el mismo Francisco Solar, un joven que con su pareja... Estudiante de antropología, sí, de familia de dinero, de recursos. sí. Él se involucra primero como de punto de vista intelectual, de un punto de vista científico, digamos, de investigar estos movimientos a través de la cárcel de alta seguridad, ¿no? De cómo los presos de las cárceles de alta seguridad en los años 90 fueron abandonando las posturas marxistas-leninistas tradicionales, ¿no? Que son construcción de un Estado fuerte y todo eso, y derivando en el anarquismo. Claro. Eso es un proceso muy interesante y que permite también, a través de los contenidos que él mismo analiza, o expresiones, desde el graffiti, el fanzine, ¿no? Las cartas, los escritos de estos presos políticos, entre comillas, Claro. van dando cuenta de una construcción ideológica muy compleja. Claro, él fue a la cárcel a hacer su Y investigación de tesis, lo ¿no? entrevistaba, claro. Y ahí como que empieza Empieza a imbuirse de esas ideas, ¿Mm? generar una cierta identificación con el objeto de estudio, algo muy peligroso en todos los Claro. los investigadores, y muchos de los contenidos que él descubre, y esa es mi interpretación, Ya. no la de él, no la de Francisco Soler, tiene un cierto eco en las herejías cristianas antiguas. Ahí llegamos a los gnósticos, y Llegamos al a los demiurgo. Al demiurgo, al gnosticismo, que es esta idea de el cuerpo como templo, Claro. la relación directa con algo trascendente, ¿no? Es un rollo muy interesante el rollo de los gnósticos y el demiurgo, porque finalmente lo que te plantean es que el dios que actualmente que adora la religión abrámica Sí, es el falso dios. es un Es usurpador, un usurpador, tal como... que es el dios de la materia, ¿no? Que lo podríamos relacionar con Claro. todo lo que venimos hablando antes. El dios de las finanzas, que podría ser Baal, por ejemplo. Exacto, Baal, el dios de claro. las lucas, el dios del materialismo, el dios Exacto. del consumismo. Sí.
Eso es muy o sea, como Fascinante. es fascinante porque claro, es una cuestión teísta pero al mismo tiempo filosófica. Sí, Y absolutamente. claro, y llega a ser platónico porque es la espíritu materia. O sea, por eso yo decía que Francisco Sala hizo cuestionario, ¿Mm? clasificó las aseveraciones o textos de los fanzines de los presos, y muchos de ellos tenían un carácter casi... Bueno, y también está en Bakunin, ¿eh? Bakunin también tiene un prurito espiritualista en sus escritos, ¿no? Pero la idea subyacente yo creo que es como ver este mundo, esta realidad como una cárcel, ¿no? Corrupta. Una cárcel Exacto. corrupta del Sí, espíritu. Exactamente. Ellos son veganos, muchos son veganos, Claro. no se drogan, mantienen una especie de ascetismo, ¿no es cierto? Buscan, rechazan toda forma de manipulación genética de las semillas, son anticapitalistas, son anti semillas transgénicas, Claro. anti-Monsanto. Entonces hay un corpus de cosas que rechazan que Es los una hace suerte de antisistema profundo, muy profundo. no es el punky que está fuera del supermercado No, para nada. macheteándote para comprar un escudo, No, digamos. no, y ni tampoco el marxista-leninista que espera del Estado una construcción de Claro. clase obrera. Muy lejos del PC también. Claro. Pero la antítesis del PC, a ellos no les importa Salvador Allende, la Unidad Popular, son experiencias estatistas, ¿no? De Claro. construcción de Estado, de autoridad. Entonces, por eso ellos tienen un protagonismo en el proceso político chileno que está muy subvalorado, ¿no? ¿Y tú dirías que esa es una de las grandes pulsiones que hay en el estallido social? Porque también es caótico. Yo me acuerdo cuando fue el estallido social, me tocó entrevistar muchos historiadores, historiadores que habían investigado los procesos sociales chilenos, la UP, el golpe, y en todos, no sé, Julio Pinto, pienso, Sí, por ejemplo, sí. ¿no? Me decían, hay algo acá que es curioso, y es que Sí. este estallido no responde a una estructura, no hay Exacto. un líder, Claro. no hay un aparato, Claro. y leyendo tu libro y conversando contigo inmediatamente pienso, claro, el anarquismo en ese sentido Se movía perfecto. se movía perfecto, ¿no? Se movía perfecto en los liceos emblemáticos, en las dinámicas callejeras, ¿no? Tenían la capacidad de juntar masa crítica, de rebeldía y escalar, ¿no es cierto? Y fue muy eficaz en ese momento de encender esta mecha a la cual los adultos, que no tenían ninguna ideología, adultos que son transeúntes, Claro. que toman el metro, Que se sumaran. que se sumaran. Y ese es el rol que les cabe a ellos, ¿no? Y me parece muy significativo que el poder y los aparatos de inteligencia y los analistas políticos nunca hayan visibilizado ni analizado el rol de los anarquistas. Pero ahí Guillermo Larraín hace un estudio que también da Muy pistas, interesante, ¿no? sí, Muy interesante. muy interesante. A mí también me parece súper interesante esta idea de cómo los adultos, porque esto partamos por los 30 pesos, los Sí. estudiantes en el metro, Sí, pero hay un punto de inflexión donde los adultos se empiezan a sumar a la Sí. protesta sí. y comienza una suerte de fuerza centrífuga, ¿no? Sí, sí. Que empieza- Claro. El modelo de Guillermo tiene que ver con costos y beneficios de protestar, ¿no? Claro, Entonces, hay un momento en que, por ejemplo, en una dinámica, supongamos en Irán, ¿no? Claro. Las mujeres protestan, pero llega un punto que la represión es violenta y pone en jaque sus vidas. claro, Baja la protesta, ¿no? El costo es muy alto, ¿no? Claro. Entonces, en Chile en ese momento, en esas breves semanas, el costo de protestar de perder un ojo, de ser apaleado, de ser gaseado. empezó a relativizarse con la idea de que mucha fuerza social iba a poder generar cambios importantes en la sociedad en beneficio de las personas. Claro. Lo que hablábamos recién del deseo de una sociedad más justa. De este otro deseo. De este otro deseo. De este otro deseo. Es mi lugar, llego sin disfraz. Quiero, ahora que hablemos de algunas de las conspiraciones Las que conspiraciones, circularon sí. detrás de las redes sociales post estallido, Sí. hay una que me parece bien particular porque tiene un dato fáctico. Mm. Y es que previo al estallido, los bonos de, no sé Sí. si es el bono del tesoro, por Estados Unidos es el bono del tesoro. Tesorería se dice en Chile. Claro, la acción de Chile, podríamos Sí, decir. sí, sí. Hubo una venta masiva. Sí. Sí. Explícanos un poco Sí. cómo puede ser interpretado este dato y por qué fue articulado como teoría de la conspiración por Lorenzini. Bueno, Lorenzini es proclive a las teorías conspirativas en gran medida. Y efectivamente el valor de un bono
es un precio muy singular, ¿no? Ya. El precio del bono, por la fórmula matemática en que se valoriza un bono, se mueve al revés que un precio de oferta y demanda normal. Ya, o sea, mientras la oferta y demanda normal dice que mientras más disponibilidad de un bien, baja el precio. Claro, y si es más escaso, sube. Sí, es lo que nos enseñan a todos. El valor de los bonos es al revés. Mientras baja cuando hay menos cuando hay más demanda y sube cuando hay mucho. Ya. Pero es por la fórmula matemática, que no viene al caso definir. Ya. Entonces, lo que se ve en los días previos al estallido es una caída en la demanda de bonos, una venta de bonos, ¿no? Ya, o sea, la gente quiere deshacerse de acciones de Chile. Sí. La gente que no somos nosotros, porque yo no, Los asset managers. digamos, en un fondo mutuo, yo no puedo comprar un No. bono de Chile. ¿Vos? No, son los asset managers que hacen eso ¿Ya? y lo hacen no con ninguna conspiración. Ya. No tienen cómo saber que viene un estallido. Porque ellos están en Júpiter, igual que Piñera, igual que la élite chilena. Ah, están viendo qué departamento en Dubái voy a comprar. Lo que están viendo ellos es que, por el contrario, la reforma tributaria se va a aprobar. Esa es la, Y las esa es la acciones apuesta. van a subir. Y por lo tanto están votando posiciones en deuda chilena, ¿Mm? que es el activo más importante de la nación, Claro. ¿no, Juan? No. Otra cosa que se oscurece en Chile. ¿Ya? En Chile la prensa financiera dice el bono se movió, el descuento del bono, todo un lenguaje técnico. Claro. ¿Ah? Las tasas largas, rebotaron las tasas largas, todo un lenguaje muy críptico, ¿Mm? para no decir Que el bono. el bono de tesorería, la deuda pública del país es el activo financiero más importante de la nación. ¿En serio? Sí, ¿Tú recomendarías invertir en bonos de la nación? ¿Se puede? sí, claro. ¿Sí? Sí, bueno, un fondo mutuo de renta fija chilena va a tener siempre bonos. Eso existe. Sí, claro. ¿Sí? Sí, porque es un Estado sólido que paga sus deudas, que nunca ha estado en default en 100 años, Claro. en más de 100 años. Entonces, ahora yo no soy... No eres asesor financiero, no, pero pero algo sé del tema. Sí. Ahora, lo que te quiero decir es que las posiciones que tenían los asset managers en deuda pública chilena comenzaron a salir antes del 18. empezaron a botar deuda, ¿Ya? a venderla, ¿no? A vender y a vender y a vender, ¿ya? Y al hacer eso, y estaban haciendo eso no porque esperaban que viniera un estallido, imposible de anticipar, esperaban que se aprobara la reforma tributaria que iba a hacer explotar la bolsa. Esta contrarreforma de la que Exacto. estábamos hablando. Exactamente, porque la reforma iba a provocar un incremento importante de las ganancias. Ah, entiendo. Claro, porque al bajar los impuestos de las Claro. grandes empresas iban a tener más ganancias Claro. y más utilidades a distribuir. Entonces tenía que comprar acciones de esta Exacto, empresa. Claro, exacto. necesito liquidez Eso. para ir a comprar acciones. Mira, ¿ves que tú también sabes? ¿Ves? Algo sé, ¿Ves que algo sabes? sé, algo sé. ¿Viste? Eso Pero es está. interesante, o sea, pensémoslo, si yo tengo, por ejemplo, digámoslo en simple, si yo tengo un dinero ahorrado en el banco Sí, y me ofrecen un buen negocio, sí, lo que hago es sacar ese dinero del banco Claro. y me meto en ese negocio. sacas el Y es lo negocio. que querían hacer Claro. todos estos asset managers, ¿no? Vendiendo renta fija, Tener o sea, deuda, platita para comprar. acciones, que se llaman renta variable. Pero ese negocio se aguó. O sea, bueno, totalmente, porque Porque llegó el estallido. entonces no hubo reforma Entonces no tributaria. fue un buen negocio y, digamos, la tesis de Gino Fue Lorenzini pésimo. fue pésimo. Fue un pésimo Se cae, no. No, sí perdieron plata. Claro. Y plata y la AFP también, pues. Perdieron plata de los ahorradores. Oye, otra teoría de la conspiración que estuvo rondando de un tuitero al que lo inflan harto, sobre todo en los medios de comunicación tradicional, Sí, pero que es bien paupérrimo. Yo me he peleado varias veces con él, incluso me he ido bloqueado, el economista Flight, sí. que es un pelota, yo lo voy a decir frente a cámara, a mí me parece que el tipo es un pelota, no sé cuánta gente hay detrás de esa cuenta, porque incluso se rumorea que ha cambiado de controlador la cuenta, Es interesante eso. pero... Sí, parece que no es el mismo. Pero hay una tesis que aparece desde esta cuenta Ya. que me gustaría que también nos ilustren, ¿no? Que tiene que ver con una aplicación de la estrategia Cloward-Piven, Ah, que entiendo que es una forma de ganar derechos sociales quebrando como el Estado. O sea, ¿cómo? Explícanos, ¿cómo funciona esto? esa aseveración ¿Mm? del economista Fleiter se inserta en otra matriz conspirativa, ¿Mm? que es la más débil de todas. ¿Ya? Y es que el estallido fue planificado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Te ríes, ¿no? Porque es ridícula. Es ridículo. Es ridícula, pero se ventiló mucho en los días del estallido
y se siguió, y siguió. O sea, hasta el día de hoy, ¿no? Como de hecho, cuando se levanta esta etiqueta del octubrismo, Exacto. se levanta, pero incluyendo al Frente Amplio y al y al Partido PC, Comunista. ¿sí? claro. Entonces, Robert Schiller, economista, premio Nobel de Economía, que trabaja una variante de la economía que es muy interesante, que es la de las narrativas económicas. Y él mide cómo las narrativas, respecto, por ejemplo, rebajas de impuestos provocan crecimiento. Claro. ¿Cuántas veces se publican artículos sobre el tema y alcanzan un pico y después bajan? Claro. O cuántas narrativas económicas tienen que ver con inmigrantes quitan trabajo a los chilenos. O la narrativa actual es sobre la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿no? Que, digamos, Que ahora la acción de Nvidia se desplomó y se habla de una burbuja de la escoba, pero, digamos, 2 años alimentando esa narrativa de que la inteligencia ya era como inevitable que la inteligencia artificial dominara todo el mundo toda la humanidad, claro. Y ahora se cae eso y hay una... Pero hay una narrativa que es súper fuerte y que todas la vimos en todos los noticiarios, en todas las redes sociales. Claro. Entonces la narrativa del Partido Comunista y del Frente Amplio diseñaron el estallido social para, por ejemplo, llevar al sistema a un nivel de saturación para exigir derechos sociales. En ese sentido va la aseveración de economista Flight, o quien quiera que esté detrás de la cuenta, claro, que no tiene ni un asidero, porque más allá de tu digamos, admiración o rechazo al Frente Amplio del PC, ellos estaban en un camino institucional, claramente demostrable. El PC estaba empujando una reforma de las 40 horas y detrás de él el Frente Amplio. O sea, la calle y un estallido social, claro. Y de hecho es demostrable. Era las 40 horas y era la rebaja de los sueldos del Congreso. Esos eran los dos caballitos de batalla. Y esos estaban siendo exitosos. Claro. Estaban sumando apoyos incluso en la derecha. Entonces, y de hecho se ve que del estallido social el PC y el Frente Amplio quedan sin papeles. Y empiezan a cometer una seguidilla de errores no forzados. Claro. ¿No? Entonces decir que diseñaron una estrategia que iba en contra de su estrategia también es un tiro en el pie. Es absolutamente anti-económico en el sentido interpretativo. No cabe un diseño conspirativo del PC y del Frente Amplio para neutralizar lo que ellos están haciendo en el Congreso. Claro, sería ridículo. Entonces tenemos, bueno, es interesante porque estas dos pulsiones de las que hemos estado hablando, por una parte esta idea de la teoría de conspiración de vendieron los bonos antes porque y en realidad se demuestra que fue un pésimo negocio. No, pésimo. Y por otra parte también habría sido un pésimo negocio estar incentivando una revuelta cuando tú estás a punto de lograr una reforma laboral importante como las 40 horas. Es ridículo. Claro. O sea, si algo caracteriza al PC es su conservadurismo, dentro de la lógica anticapitalista, como quieran llamar, pero son conservadores, son por etapas, toman decisiones un plan a largo plazo. Muy largo plazo, no hay pulsión, no hay fobia, hay una cosa muy fría dentro del PC. Quizás en el Frente Amplio habría un poquito más de pulsión, pero al punto de organizar un levantamiento social no te cuadra para nada. Entonces por eso ahí hace el loco economista Flight, pero el loco mal, y le pone un poco así como de doxa, y que leyeron estas teorías de sociólogos norteamericanos de los años 70, no, pues pésimo. No, de cuarta. No. Oye, lo que sí no es teoría de la conspiración, y con lo que quiero cerrar, es el gran perdedor del estallido social. A ver. Bueno, visto lo visto, todos perdimos algo, pero sin embargo no me cabe duda de que el gran perdedor del estallido social fue Sebastián Piñera. Se le aguó la PEC, se le aguó la contrarreforma, terminó con crisis de pánico en la moneda. La PEC, COP, terminó con crisis de pánico y tuvo que reformular. Porque la competencia con Piñera en algún punto era con Bachelet, yo siento, ¿no? Siempre. Bachelet se fue a la ONU, él también quería ser una figura relevante, internacional, de peso, y se veía acá con Putin, con Xi Jinping, Sí. No, ese diseño realmente que era... Se le aguó la fiesta, Piñera. Definitivamente. Después tuvo la entereza, el apoyo médico y de su familia para seguir en el cargo, y su propia tosudez, que es destacable, para seguir en el cargo y aguantar lo que vino después. Claro. La pandemia, aguantó, ¿no es cierto? Le dio continuidad al Estado, y ese es otro elemento importante. A ver. Le dio continuidad porque mira,
¿por qué la revuelta no escaló en una revolución? Por la pandemia, digo yo. Es un elemento de la pandemia, importantísimo, sin duda. Pero no es el único, creo yo. A ver. Creo que las revoluciones o las revueltas escalan en revoluciones cuando tienen al frente una dinastía, es decir, un sistema político anquilosado, endogámico y Ya. decadente. Y nuestro ¿Mm? sistema político puede tener miles de falencias, ¿Mm? pero no es una dinastía. Puede que haya... O sea, no, claro. puede que... o sea, no puede. Existe endogamia, sí. Existe una serie de prácticas gangrenosas y corruptas, también, ¿no? Pero no es una dinastía, no es el porfiriato mexicano, Claro. no es el sistema de los Somoza en Nicaragua, los Romanov en Rusia, ¿no? Donde las revueltas espontáneas, campesinas, obreras, militares, lo que sea, escalaron en revoluciones, ¿no? No son los Capeto en Francia, ¿no? Es un sistema político en el que intervienen múltiples actores que tienen un grado de renovación, un grado, no perfecto, pero tiene, ¿sí? De rostros, de figuras, de movimientos. Bueno, piensa lo que tú quieras de los republicanos, del Frente Sí. Amplio, pero son renovación respecto a lo que había el 2005 al 2004. Sí, claro. Además hay otros referentes republicanos de larga data, como la masonería, el movimiento, o sea, los movimientos cristianos, ¿no es Claro. cierto?, que intervienen en política. Esa otra porción, iglesia masones, que también aparece en el libro, está Claro, mencionado. está mencionado. ¿Ah? Sebastián Piñera es un discurso notable frente a la masonería, Claro. notable. Frente a Jao y frente a Cas. Y acá es republicano en el sentido tradicional de la palabra, Claro. inclusivo, ¿no? Nacional, en el sentido más democrático de la palabra. El gran discurso de Sebastián Piñera de su vida, ¿no? Pero después termina siendo el presidente que habla de la guerra, del enemigo implacable, Claro. se le escapan las cabras para el monte. Pero en el libro también tú dices, ¿no? Que Piñera fue cambiando la estrategia, fue Sí. un Sí. ensayo y error, ¿no? Sí. Porque parte con el enemigo implacable, pero después pide perdón, va transitando por distintos estados Sí. hasta tratar de dar con algo que le funcione. El acuerdo. El acuerdo. El acuerdo del 15N que funciona. Que efectivamente baja la presión social, encausa en lo político lo que está en la calle. Lo que viene después, por supuesto, las dos iteraciones tristes que tuvimos, Claro. esa otra historia, pero se encausa, ¿no? Y eso da cuenta de lo que te acabo de decir, pues que hay una institucionalidad, que no hay una dinastía. Nosotros Claro. no nos gobierna, no sé, no sé, una familia real. Claro. ¿Ah? Claro. El porfiriato mexicano, por ejemplo, era un sistema súper republicano, pero totalmente decadente. Claro. Y ahí entró la Revolución Mexicana, la bolchevique, la francesa, la sandinista. Las revueltas, siempre hay revueltas a lo largo de la historia. Claro. Hay Siempre hay estallido. el momento que dice Larraín, cuando el costo de protestar es inferior a la... No tenemos nada que perder, no me Claro. importa que me llegue un palo, tengo rabia, me salto Voy el a torniquete, la Plaza Italia a voy a la protestar. Plaza Italia, me encuentro con mis pares, me encuentro con viejos, jóvenes, niños incluso, ¿ah? Pero que eso escale en revolución, eso no pasó en Chile porque había y sigue habiendo una institucionalidad, Claro. una república. Oye, se va a estrenar el Guasón 2, Joker 2, Uy, y en ese el libro que- aparece y Sí. a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque yo estoy seguro que el Guasón Joker, de Joker, The Joker fue una de las películas más vistas De ese año, en de ese sí, año. po, ese año. Y en el libro tú te dirás un dato muy importante que es la salud mental de los Sí, chilenos, sí, que sí. es algo que entronca súper fuerte con, Sí, sí. con el discurso del Joker. Sí. ¿No? Como, o sea, recordemos que en el fondo el Joker es un tipo que tiene problemas de salud mental Sí, y sí. el Estado no logra darle cobertura, ¿no? Sí. Y él dice, bueno, ¿qué pasa cuando se suma un enfermo mental, más asistencia de salud pública y resentimiento? No sé, estoy Sí. inventando. Sí. Sí, yo creo que, bueno, hay que ver la película, la 1 era genial. Yo recuerdo, porque lo vi con mis propios De ojos, hecho, apareció el Joker en el estallido, hubo gente Varios. que salía, muchos Jokers. varios. Yo recuerdo porque lo vi también, que en la Telefónica habían puesto unas planchas de hierro ¿Ya? para evitar, ¿no es cierto?, para proteger el edificio. Esas planchas de hierro se transformaron en superficies de percusión de gente que se ponía, y no una, ¿Mm? no dos, 40, 50 personas, se ponían a percutir, clac, 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 y Claro. estaban horas soltando algo que estaba muy interno. Algo, claro. Algo. Y la salud mental, y ese es, quizás va a ser el legado de este gobierno, es el gran deuda de Chile. O sea, tenemos la tasa de suicidios es Altísima, altísima, la tasa de depresión es depresión. altísima,
crisis de pánico, de gente que para poder funcionar necesita tomarse una pastilla todos los días. Sí. Y lo hemos naturalizado Sí. como si la vida fuera estar tomando clonazepam, cloti, lo que sea, Sí. Entonces, Rivotril. lo que estaba en el estallido, lo que se expresó, no solo es político, no solo es economía, Claro. no, No son solo las otras aristas que hemos hablado. No son solo eso, también está ese elemento, también está esa rabia y también está, volviendo a la teoría conspirativa, no sé si todavía nos queda tiempo, es el tema, por ejemplo, los incendios del metro, ¿no? También. y del proceso que sale en el libro de Omar Jerez, ¿no? Un joven técnico que vive al lado de una estación de metro, Él vive en la San Gregorio, ¿no? claro, y se suma y entra y va a mirar a rostro descubierto y narra una situación en que no hay premeditación, no hay conspiración. Está una serie de locos dejando la escoba. Claro. Está una serie de jokers. Esa Sí, esa es la pulsión, ¿no? Exacto. Y esa pulsión obviamente que entronca mucho más con lo que estábamos hablando antes de el anarquismo insurreccional, ¿no? Esta idea de el sistema me daña, me hace mal, es una cárcel del espíritu, Sí, quiero vivir en una realidad mejor, ¿no? sí. Como que va por ahí, ¿no? Yo creo que ese es el saldo final. O sea, el 18 no logró eso, no se tradujo en una reforma política importante, no derivó, y no por sí mismo, sino por la dinámica política chilena, en un cambio institucional importante, relevante. Sí le aguó la fresta a los más ricos, Sí, sí, y a Piñera. y a Piñera en particular, eso sí ocurrió. Sí creo que instaló en los gobiernos sucesivos la necesidad de estar más alertas a la calle, claro. a medir la temperatura social, a tener inteligencia, a hacerse cargo de la seguridad de una manera... Ojo, claro, y a cuidar las declaraciones también, pues, esta Y idea de claro. mandar a comprar a la gente flores o levantarse más temprano no para puedes tomar el metro. ser tan estúpido y tan cuico, Claro. perdón la expresión, pero no puedes gobernar desde tu lugar, tu pedestal en la sociedad, en tu castillo de cristal. Y eso es lo que queda, ¿no? Algo queda y el libro finalmente lo que intenta es reflexionar. El libro busca reflexionar y rescatar cosas que sucedieron hace no mucho, Claro. pero que en la vorágine de lo que hemos vivido, pandemias, plebiscitos, un sistema internacional ya colapsado, una crisis internacional, guerra, en fin, ha sido tan rápido que no hemos tenido tiempo de reflexionar. Y eso yo siento que algo que también a veces se nos olvida, que somos parte, digamos, de un macrosistema que es el planeta Tierra. Sí, sí. Chile no es el centro del mundo y siempre estamos sujetos a los vaivenes del planeta mismo, ¿no? Y obviamente cuando uno leyendo tu libro y haciendo memoria, el mundo entero venía de un momento muy convulsionado. Habíamos tenido protestas en Francia, Sí. habíamos tenido protestas en Ecuador. Sí. Entonces, Cataluña, a veces nos cuesta salirnos de esta caja llamada Chile y mirar y decir, estamos viviendo un proceso que es telúrico, que es Sí. de cambio a nivel mundial. Sin duda, estamos viviendo un momento en que los equilibrios globales Las placas tectónicas del mundo de las finanzas, del mundo de la geopolítica, Totalmente. se están realineando y eso provoca Claro. sismos como el que vimos. Claro. ¿Para dónde va el mundo dólar? ¿Para dónde van los acuerdos Claro. ambientales para mitigar el cambio climático? No sabemos hacia dónde va. No sabemos dónde va a estar el mundo en los próximos 20 años. No tenemos idea. Ojalá que esté, ojalá que siga estando. Carlos, te quiero agradecer. A ti por Vamos a regalar una copia de Las tramas ocultas del 18 o gentileza de Editorial Planeta. Me tienen que dejar un comentario en el video de YouTube y van a estar participando en este sorteo. Muchas gracias por Luis. acompañarme. Siempre es un gusto conversar contigo. El Espero mío, entrevistarte muchas veces más, Carlos. Si te quieres despedir. Bueno, nada, a los amigos que nos están viendo y nos van a ver en las redes sociales, simplemente mandarles un mensaje de esperanza. La cosa está difícil, es un invierno crudísimo, quizás muchos vengan peores en adelante con el cambio climático, pero el libro lo que busca es reflexionar, recordar, bajar la pelota a ese plano que es tan importante del logos y de la reflexión. Ya pues, me despido. Yo soy Luis Cruz, Cruz para el cielo en las redes sociales. Besito, abrazo y chao, chao.